En el video de hoy voy a estar probando tips de FL Studio que posiblemente tú ni yo conozcamos. Y es que hace unos días les dije por Instagram que me pasaran TikToks al DM o en este canal del servidor de Discord de Soncity, que si tú aún no estás ahí, muchas de las veces por ahí hago las dinámicas y venimos con muchas cosas más. En fin, el link está en la descripción. Así que nada, vamos a empezar con el primer hack. ¿Qué onda, carnal? Ahí te va otro tip del FL y Ok. este es de mis favoritos, la neta, carnal. Si tú tienes ¿Por un qué, bajo y carnal? suena de esta manera, Ok. pero Bastante quieres potente. hacerlo infinito, un loop Infinito. infinito de bajo, Ok. entonces lo que vas a hacer va a ser lo siguiente, checa. Te vas a ir directo acá. Cuando estés en esta opción, vas a Ajá. abrir el Edison, clic derecho, El Edison. Edit in Audio Editor. Estando aquí te vas a cerciorar que en esta opción esté seleccionada la Y cuarta. ya sé qué es lo Después que le vas a hacer. zoom y vas a agarrar una onda. Esto ya va a depender Sí. de cómo quieras que suene el resultado final, Ok. según tu oído. Teniendo la onda vas a presionar control L y en esta opción te vas a fijar que todo esté en cero, o si no lo vas a poner manual en cero. Le das a aceptar y luego ya te regresas acá y luego arrastras todo Ok. hacia este lado. Teniendo aquí, escucha la diferencia ahora, carnal, del bajo. Ok, carnal. Ya tienes un bajo infinito, ánimo, carnal, ya sabes. Ok, vamos a probarlo, suena bastante bien. Lo que voy a hacer es meter un 3 times oscillator y vamos a meter básicamente un bajo normal. Ok, supongamos que es esto. Así sencillo, le damos control E como dice. Voy a quitar estas dos partes de aquí y quitaré el loop. Y básicamente es irnos a esta sección que es Zero Crossing. Básicamente va a buscar un punto donde estas frecuencias queden en este punto medio, que es justamente toda esta línea de aquí. Vamos a buscar un punto bueno. Yo creo que voy a agarrar 4 y este, como empieza hacia arriba, este tiene que terminar abajo. Una vez le doy Alt L y en teoría me gusta, no. Ok, ya empezamos a encontrar lo que nosotros buscamos. Me gusta, ok, lo que voy a hacer es que esto lo voy a mandar aquí y vamos a ver. Ok, realmente sí es infinito esto, De hecho esto puede ser como un Nero, güey. Vamos a darle más pegada. Un Discfire, a ver, vamos a meterle una distorsión aquí en bajo. Wow, qué duro suena esto, de verdad. Y para que suene más abajo, le vamos a hacer así. Ok, esto parece sesión de sound design, pero bueno, terminamos haciendo un Nero, güey. Pasemos con el siguiente TikTok. Si quieres saber algunos Ok, es el o Mr. cosas A. del FL Studio, hoy los vas a aprender. Ok. Si tienes varios clips de audio, no vayas cambiando en su modo stretch uno por uno. En vez de hacer eso, vete a me la pasa pantalla de bastante. tools. Después Ok. nos vamos a macros y por último nos vamos a donde dice Switch All Audio Clips Ok. Tool, en la cual aquí apretaremos lo que dice Real Time Stretching y automáticamente el modo de cualquier audio se va a cambiar a stretch. Si quieres que tu Ok, browser eso ahorra muchísimo tiempo. se esconda y salga automáticamente y así puedas tener más visión de tu playlist, Ok. lo único que tenemos que hacer es irnos a esta flechita que son las opciones del browser. Nos vamos a ir a la sección de View y vamos a apretarle la opción de Auto Auto High. High. Cuando hagamos esto y acerquemos nuestro cursor a donde antes estaba el browser, va a salir automáticamente. Apretando Ok, cuanto más nunca me había puesto a pensar esto porque sí, en efecto, hay ocasiones donde me gusta tener esta barra así, que se aprecie mucho, o a veces la quiero quitar cuando estoy haciendo otras cosas, pero a ver, vamos a probar esto. Auto High. Oh, ey, esto me gusta mucho, porque me recuerda mucho a la barrita que pasa ahí en las Macs, cuando pasas el cursor abajo y se levanta pues, todas las opciones. Es exactamente lo mismo, pero no sé hasta qué punto yo lo usaría, porque como que ya me acostumbré a esta parte visual. Y el segundo es el time stretching, que en efecto a mí me pasa muchísimo, que a ver, vamos a agarrar algún sample de aquí de Analog Perreo. Ok, donde tal cual, o sea, a veces queremos irnos stretch así uno por uno en todos los stems para poder modificar el BPM, pero bueno, nos vamos a Options, Tools, Macros y Switch All Audio Clips, perdón. Le damos en Real Time Stretching, le damos OK y OK, esto ahorra muchísimo tiempo, definitivamente este es un gran tip porque te ahorra mucho tiempo. Vamos con el siguiente. Alright, so here's a quick producer tip. Okay. So I'm going to show you guys something you can do with your beats to spice them up a little bit. Okay. Pretty sure a lot of you guys know this already, so this is mainly for beginners. So if you're finished with the beat,
what you're No gonna hay do is just problema, aunque sea highlight a para certain part of it, maybe like the intermedios, first a veces 8 no bars, and you want conocemos to press Control, Alt, and then C. técnicas tan And that's gonna bring up this sencillas. menu. All you're just Okay. gonna do is just hit Enter or Start. And what that did is it made it all into one file. Okay, lo so first you're consolida. gonna double click on this, go over to where it says Resample, and press En Stretch. stretch. Then you're Okay. gonna wanna turn this number all the way up to either 10, 11, or 12. I like to do 10. Then right click on this and say Qué Create raro Automation Clip. ponerlo en 10. Then you're just pero gonna bueno. take the left little thingy here and drag it all the way down. Okay. Then you're gonna go over here to the BPM, right click and say Create Automation Clip. And then you're not gonna drag this one all the way down, but you're gonna put it somewhere kind of like in the middle, kind of like right here. Ok, quizá va a ser una And entrada then muy you're basically creativa, done. ¿eh? If you did everything right, it should sound something like this. Ok. Vamos a probarlo. Ok, perfecto. Yo tengo este beat, que es como un house bélico. Ok, entonces lo que dice es que debemos de agarrar una sección de nuestro beat, que yo voy a utilizar esta sección que es como el drop, por así decirlo, y lo pasemos a audio. Nos faltó un kick, pero bueno, no hay ningún problema. Lo que vamos a hacer entonces es pasarlo aquí al principio. Vamos a agarrar todo esto, lo movemos hasta acá, y él lo que hizo fue subirle a este 10, que vamos a darle aquí una automatización y le vamos a poner create, y este lo baja por completo, me parece. Ok, le vamos a dar stretch, cierto, importante eso. Y aquí también le vamos a dar una automatización, y este la vamos a bajar por aquí. Y vamos a escuchar el resultado. Quizás solo sería adaptarlo un poquito más al género, pero la verdad es que es una idea muy creativa para un intro o incluso para un outro. Pero bueno, vamos con el siguiente. DistroKid acaba de sacar su aplicación para móviles en la cual podrás controlar toda tu carrera artística. Ahí vas a poder ver las estadísticas de tus lanzamientos, qué tal le han ido, cuántas reproducciones tienen, las playlists en las que están. Además que también puedes realizar tus lanzamientos desde ahí. Así es, puedes hacer un lanzamiento desde tu celular, donde tú programas la fecha de salida, subes el cover, obtienes el link de pre-save, entre más cosas. No solo esto, sino que también dentro de la aplicación puedes ver tu banco, que básicamente es todos los ingresos que tienes a través de las regalías de tus canciones. Y lo hermoso es cuando te llega un pago, DistroKid te manda una notificación como esta. Y lo mejor de todo esto es que yo te voy a regalar un 7% de descuento si aún no estás dentro de DistroKid, con el link que está en la descripción para que puedas dar un paso más en tu carrera musical. Ok, aquí tenemos a J Cactus. A ver, veamos. Este güey es un cabrón para hacer beats de drill, me gusta muchísimo. Ok, un efecto stutter. Before the clipper or the limiter or whatever you use on there. We'll go to Okay. presets, select repeater, and then we can just grab one like repeat B or repeat A, and then we'll create an automation clip by right clicking on the mix level, go back to the playlist, then I'm just going to drag it down, we'll right click to add another point, and we'll add it, let's just say here at the Estoy, start, a ver, es que yo middle of entiendo the lo hook. que es el Right click efecto again and stutter, drag it como el down, de and then Stutter we'll House, drag it down from the end as well. Now it's y only no sé gonna cómo play, sonará but it's esto, only gonna activate pero de this por sí one Gross bar. Beat es muy bueno. Ok, esto es un muy buen tip como más creativo y me gusta, vamos a ponerlo a prueba porque la verdad es que estos sirven muchísimo para quitarle esa monotonía a nuestros beats. Ok, aquí tengo este beat de trap que lo hice en este video, que te recomiendo muchísimo que vayas a verlo. Ok, lo que él mencionaba es hacer como un efecto stutter o repeater, y básicamente es irnos aquí y añadir el plugin Gross Beat, que este es muy bueno, la verdad. Y aquí nos vamos a ir a los presets de repeater y vamos a poner el A o el B, vamos a probar, vamos a irnos al C, a ver qué tal funciona, y es crear una automatización. Y una vez con esta automatización, lo que vamos a hacer es bajarlo y solo ponerlo en la sección que nosotros queremos. Bien, vamos a escuchar qué tal. Ok, a ver, vamos a probar eso, pero con otro preset.
Ok, no me gustó mucho el C. Así, a ver qué tal suena en esta sección. Me gusta. Y ahora vamos con el último TikTok. Ok, este no es en pantalla grande, pero básicamente son 5 tips para level up your hi-hat game, para darle una sauce extra a tus hi-hats. Ok, el primero es darle echo delay fit 5 a 10%, ok. Es el primero que vamos a probar. Halftime, ok, en el 20%. Alt R, randomize, ok, ese yo creo que la mayoría lo conocen. Y play con todos los Looperator presets, también es un muy buen VST. Ok, de primeras, Alt R para darle esta randomizer de velocity y de paneo. Ok. El siguiente es el echo delay, que dijo que le pusiéramos entre el 5 y el 10. Yo le voy a poner el 10. Ok. Ok, esto está bueno, Dijo que también probáramos con el halftime, pero en un 20% de mix, que yo lo voy a poner desde aquí. A ver qué tal. Ok, voy a probar con un MIDI de trap. Ok, esto está muy bueno. Y esos fueron todos los tips que probamos el día de hoy. Si quieres que probemos más, déjamelo saber aquí en los comentarios y con un like, que créeme que me sirve muchísimo. Y si ve mucho apoyo, créanme que tenemos parte 2 sin problema alguno. Te voy a dejar esta lista de reproducción donde te doy más tips para que dejes de hacer beats aburridos en este 2024 y en los años que sigan. Así que nada, te veo por allá. Adiós.